Hola, muy buenos días. Soy la doctora María Guadalupe Pedrosa Ortiz, coordinadora general del Centro de Maestros Tonatico. A nombre del equipo de trabajo, damos la bienvenida al webinar titulado Aprendizaje basado en retos, que será desarrollado por el doctor Jorge Servín Jiménez. Permítanme hacer una breve semblanza de nuestro ponente. Maestría y doctorado en Ciencias de la Educación por el ISEM, doctorado en Ciencias Sociales de la UAM y postdoctorado en Teoría de la Ciencia por la Universidad de Coahuila. Conferencista y coordinador en más de un centenar de eventos, como cursos, diplomados y talleres. Autor de libros como Desarrollo de competencias en educación, Evaluar por competencias, Evaluar para aprender, El portafolio, Trabajar en el aula con aprendizajes esperados, Desarrollo de competencias en educación, ¿qué hemos aprendido en 2 décadas? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos, aprendizaje disruptivo. Doctor, gracias por estar con nosotros compartiendo sus saberes. Lo dejo en uso de la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto estar aquí. De antemano quisiera agradecerle a la doctora Lupita Pedrosa Ortiz, pues el que me haya hecho favor de acompañarme, de invitarme y sobre todo de apoyarme para estar con ustedes en estos trabajos que estamos realizando. Hoy desarrollaremos con la idea de proseguir con lo que habíamos hecho la semana pasada, el aprendizaje basado en retos. Y de alguna manera pues también les agradezco a todos su presencia. Hemos visto que hay una gran cantidad de asistentes virtuales, por ello es que en esta ocasión quisimos desarrollarlo por YouTube para que una mayor cantidad de maestros, que les agradezco mucho de antemano, pudieran asistir a este webinar. En este sentido, pues es indiscutible que este es uno de los medios con los cuales vamos a estar trabajando en los próximos meses. Como todos lo sabemos, todos lo estamos padeciendo, esta gran pandemia que se vive a nivel mundial, lo que se nos está dando es sobre todo la gran oportunidad, una gran oportunidad de oro para que nosotros como maestros la aprovechemos y logremos hacer muchísimas cosas importantes para renovar y transformar nuestras prácticas. Es indiscutible, y todos lo sabemos, no estamos ajenos a ellos, que también tenemos muchísimas limitaciones. Pero aquí hay algo que nosotros debemos considerar: la gran capacidad de resiliencia, de inventiva, de creatividad que tenemos los maestros para afrontar los grandes retos. Y sé que esta pandemia no nos va a detener para poder lograr que los estudiantes sigan superándose cada día más y promover sus aprendizajes y sus competencias. En ese sentido, lo que ahora nos convoca es precisamente otra de las grandes herramientas que podemos utilizar para desarrollar las competencias para la vida de los estudiantes y a la par también perfeccionarnos nosotros. Y tiene que ver muchísimo con el aprendizaje basado en retos. La clave aquí está en mirar que nosotros podemos construir un futuro diferente y los chicos pueden construir a través de sus acciones futuros completamente diferentes que les lleven a renovar lo que ellos hacen como sujetos, tanto en sus localidades, con sus familias y a nivel planetario, que esa es la clave que requerimos en este momento. Por ello es que en la actualidad es necesario que los maestros renovemos nuestras propuestas pedagógicas y con ello demos un salto muy fuerte a lo que ha sido por tradición la enseñanza presencial. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que ya hay algunos gobernadores que han dicho que en estos meses no se va a regresar al ciclo escolar para concluirlo, y seguramente va a ser la tónica que a nivel federal se tome en cuenta. Por esta razón, nosotros lo que debemos hacer es prepararnos de una manera fuerte pedagógicamente, sobre todo en la idea de que no son los grandes recursos tecnológicos los que van a propiciar el desarrollo de los aprendizajes de los chicos, sino sobre todo que es la creatividad y la gran capacidad pedagógica que tenemos los docentes para lograr dichos aprendizajes relevantes. En tal sentido, es necesario
que nosotros nos ubiquemos como docentes resilientes para poder transformar el sistema educativo. Amén de todos los obstáculos, amén de todas las, podríamos decir, las imposibilidades que en este momento tengamos, pero nuevamente apelamos a la gran creatividad imaginativa de los docentes. En ese sentido, y bueno, de antemano agradeciéndoles su presencia, voy a referirme ahora a lo que es el aprendizaje basado en retos. Una de las propuestas más innovadoras, más actuales, recientes propiamente, no tiene mucho tiempo como ahorita lo veremos, pero que de pronto nos puede ayudar en estos momentos de contingencia sanitaria para poder desarrollar a los estudiantes de una mejor manera. A partir de ello, una de las cosas que debemos nosotros considerar es el hecho de que a final de cuentas nuestro trabajo nos va a lograr llevar a transformar la vida de estos niños, de sus familias y de sus comunidades. Y eso es lo que como maestros tenemos que hacer. Y esa es la clave importante de lo que nos corresponde en este trabajo tan noble que realizamos día a día con muchos esfuerzos, con muchas limitaciones, pero que nosotros lo estamos superando de mejor manera. Esa es la base de lo que vamos a hacer el día de hoy. Por lo tanto, si ustedes me lo permiten, como siempre, me voy a ayudar de alguna presentación para darles a conocer con más certeza y claridad para resultar ya de mejor manera en estos aspectos técnicos. Bueno, una de las claves importantes que nosotros debemos considerar es precisamente las lecciones que nos está dejando la pandemia. Como todos podemos apreciar, ya hay algunos países que de pronto están regresando a lo que es la vida que llevábamos antes, aunque todos lo sabemos que no vamos a volver a la normalidad, sino sobre todo sabemos que hay algunas cosas que van a cambiar de una forma dramática y a veces traumática, sobre todo para nuestros estudiantes. También nosotros lo vamos a sentir, pero si pudiéramos apreciar lo que está sucediendo en esta semana, en los últimos días, sobre todo en algunos países, por ejemplo tenemos una imagen de Dinamarca, como sus chicos ya regresaron a sus escuelas, pero están separados en esta sana distancia que se ha impuesto, no han regresado todos, regresan por grupos pequeños y van de manera escalonada. Tenemos por ejemplo también la imagen de Taiwán, como ustedes pueden apreciar, donde los chicos están de alguna manera en una especie de caja, de cubículo muy concretito y están desarrollando sus actividades. O lo que sucede en Bordeaux, que donde está en la imagen de abajo, donde también vemos cómo los chicos en sana distancia no regresaron todos y solamente fueron algunos los que están regresando, y de esta manera escalonada lo que podemos prever es que esta vuelta a la normalidad que se prevé sea para agosto en un nuevo ciclo escolar diferente, nosotros tengamos que buscar algunas alternativas para llevar cierta educación a distancia y cierta educación presencial, porque mientras trabajamos ciertos días con algunos estudiantes, otros seguramente estarán confinados nuevamente en su casa, realizando diferentes tareas, diferentes actividades de aprendizaje. Entonces, lo que podemos nosotros prever en estos momentos es que se va a dar una especie de aprendizaje combinado, sesiones presenciales y sesiones a distancia, mientras se empieza a regularizar toda esta situación del brote epidemiológico. Por esta razón debemos considerar aún más estas posibilidades que nos ofrecen los medios tecnológicos, y en razón a ello, una de las cosas que nosotros no debemos descuidar es el hecho de la necesidad de fortalecernos en lo que va a ser la educación en línea, o de mejor manera la educación combinada, porque esta nos va a apoyar a realizar tanto actividades en el aula con pocos alumnos como actividades fuera del aula con la mayoría o todos nuestros estudiantes. Y esta educación combinada precisamente nos permitirá llevar a cabo todos los procesos de aprendizaje que necesitamos. Por tal razón, también debemos insistir en fundamentar pedagógicamente las acciones que realicemos. Es decir, nuevamente vuelvo a insistir como lo hacíamos la semana pasada, es necesario que volvamos a retomar la teoría de la educación a distancia para que fundamentemos nuestras prácticas que realizamos con los estudiantes. Es necesario que el maestro recuerde cuál es la esencia de una labor pedagógica, y esta está sobre todo inscrita en las propuestas teóricas
que él va a realizar. En ese sentido, una de las cosas que nosotros debemos cuidar es sobre todo el hecho de que como maestros podamos considerar las bases fundamentales de la teoría de la educación a distancia en estos momentos, retomarlas, rehacernos de ellas y cambiar algunas habilidades que nos había impuesto la educación tradicional. Y con ello volver nuevamente a insistir en el hecho de que como maestros estamos llamados a refundamentar, a renovar la práctica. Como recordarán, la semana pasada les comentaba que hay 3 aspectos vitales de la teoría de educación a distancia, que surge, ya les decía, con Michael Moore en 1972 y que se ha venido renovando en algunos aspectos, pero la esencia sigue estando de manera esencial en estos 3 aspectos. En un primer momento, el diálogo, que ya implica la comunicación y el acompañamiento, y es el aspecto que veremos el día de hoy. Ya la semana pasada vimos la estructura, que era el diseño instruccional y que debería ser muy perfecto. Y la próxima semana, en el siguiente webinar, veremos la autonomía del estudiante. En ese sentido, estos 3 aspectos son los que le dan vida a la teoría de la educación a distancia, o como posteriormente se le llamó, a la teoría de la educación transaccional. Y con ellas vamos a empezar a desarrollar diferentes ámbitos. Referido al diálogo, la comunicación y el acompañamiento, el autor Michael Moore nos dice que este debe de reflejar sobre todo la propuesta y posibilidad de que los estudiantes no se sientan solos. Por lo tanto, es necesario el diálogo para superar las desventajas de lo que implica la separación física. Y para este diálogo tenemos que utilizar todos los medios posibles. Como ustedes saben, en 1972, iniciando los años 70, pues los medios posibles que había de manera un tanto amplia, pues era la carta, era el correo. Pero que ahora nosotros podemos utilizar infinidad de medios para poder comunicarnos con los chicos y estar en permanente diálogo. Y esta es una de las bases importantes de la educación a distancia. Los chicos no deben perder el contacto con los maestros. No es todo dejarle a los padres de familia, ni tampoco pensar que con las actividades que les mandamos en las hojas por los medios digitales, ellos estarán en diálogo, aunque es una de las posibilidades, como más adelante veremos. Aquí la clave sobre todo es pensar en la idea de que mediante el contacto que hagamos a distancia con los chicos, les vamos a seguir sobre todo motivando. Y hay que utilizar todos los medios posibles, sea texto, sean medios digitales, medios tecnológicos, pero la clave está en que no perdamos la comunicación con los estudiantes, porque este diálogo le va a permitir la superación de esa sensación que entraña la soledad. Recordemos que fue una cuestión completamente traumática para todos nosotros. El primer hecho de que de pronto estábamos trabajando de manera presencial y en menos de una semana tuvimos que abandonarnos todos y cada quien se fue a un confinamiento, y de esta manera quienes lo están resintiendo seguramente de una forma completamente inimaginable son los chicos. Por lo tanto, es necesario que permanezcamos en diálogo concreto y directo con ellos lo más que se puede y utilizando los medios de comunicación posibles. Y ojo, este diálogo no se debe reducir solamente al apoyo cognitivo, pues implica sobre todo más apoyo emocional y motivacional. Un error que pudiéramos cometer los maestros es el hecho de pensar que me voy a comunicar, que le voy a mandar un mensaje, un escrito a mi estudiante para decirle cómo te sientes en relación a los contenidos, a lo que estás aprendiendo. Indiscutiblemente que es algo importante, pero debemos utilizar más estas posibilidades de diálogo para que nuestros estudiantes sientan sobre todo nuestra presencia a la distancia, y sobre todo se refiere a más aspectos emocionales y motivacionales. Algo que me decía por la mañana una estudiante de licenciatura. Ella me decía, un conflicto que tenemos nosotros es que los maestros casi no nos preguntan cómo estamos pasando esta situación de contingencia. Y aquí hay un grave conflicto.
Los maestros parece ser que ese canal lo estamos cerrando. Por lo tanto, es necesario retomar estas propuestas con las cuales nos podamos comunicar con ellos de manera amplia. A raíz de ello, bueno, después de esta teoría de Moore empiezan a surgir algunas otras propuestas que van coadyuvando a la teoría de Moore y, por ejemplo, Bath nos dice cuáles son las características de la comunicación a distancia y él nos dice la clave es que el maestro se convierta en un tutor a distancia y para ello es necesario que en estas formas de comunicación primero apoye de mejor manera el inicio del curso para que los chicos se sientan confortados y sobre todo motivados a realizarlos. Si nosotros no hemos hecho esta posibilidad porque de pronto sabemos que de la noche a la mañana tuvimos que confinarnos, no es el buen momento para que de pronto le pudieran enviar, como a veces nos hacían algunos maestros, algunas maestras, una carta personalizada, un mensaje personalizado a cada uno de nuestros estudiantes, para que él se sienta parte de todo este proceso, se sienta acompañado. También así, la idea es, nos decía Bart, proporcionar una motivación permanente, fuerte, muy amplia, porque no solamente es corregir errores de los trabajos que hacen, evaluar el progreso que van realizando o recabar evidencias de lo que van haciendo. No, aquí implica sobre todo estarlo motivando permanentemente. Todos lo sabemos. Cuando dábamos la clase presencial veíamos al chico que venía decaído, que venía triste, que venía con algún problema y a veces actuábamos. También así, lo importante es que podamos interactuar de esta manera pensando y siendo un poco empáticos en qué es lo que los chicos estarán viviendo y cómo lo estarán viviendo, así como nosotros lo hacemos. En esa razón, lo importante es la relación interpersonal que se puede establecer a partir de la distancia. No olvidemos que esta teoría está mediada sobre todo con una propuesta importante que es la de Carl Rogers, la idea del humanismo. Por lo tanto, la relación interpersonal a distancia no se debe olvidar y debe estar sobre todo fundamentada en procesos generosos y humanos. Por lo tanto, los maestros tenemos que subrayar y ser insistentes en estos aspectos. No podemos de alguna manera dejar de ser generosos y humanos ante la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, aquí la clave es, si de alguna manera no tienes forma de hacerle llegar a tus alumnos mediante cuestiones digitales o tecnológicas un mensaje, me parece que podemos regresar a aquellos años. Una carta escrita que tú se la puedas mandar a los padres por medio de los padres de familia, pero que él sienta que su maestro lo está recordando y está sobre todo al pendiente de lo que suceda. Ya sabíamos que no es limitante que no tengan teléfono, que no tengan computadora, que no tengan tableta. Todavía podemos utilizar el lápiz y el papel para hacer llegar todo por otros medios este tipo de cosas. Ya también les recordaba que hay maestros que me han comentado que ellos van cada semana a su comunidad, a la escuela donde están trabajando, para ver con el representante de padres de familia y hacerles llegar este tipo de compendios que se les dan a los chicos o las actividades que van a realizar durante la semana. Esto también lo podemos realizar nosotros. En ese sentido, aquí la clave es nuevamente no poner como limitante el internet o que no tengo medios. Podemos utilizar, esto siempre se ha utilizado, los medios escritos como la carta, una carta que es importante y con las cuales podamos nosotros desarrollar estos procesos. Y también así, una de las características que debemos cuidar de acuerdo a algunos autores, y este autor si se dan cuenta es de 1880, es el hecho de que el profesor a distancia debe ser cuidadoso, debe ser paciente, comprensivo y vivo. Esa es la clave que nosotros debemos cuidar. Ojo, como decía él en aquellos entonces, a pesar de todo, si tú en tu clase presencial eras un muerto viviente, es decir, un zombie, va a ser muy difícil que logres cosas a la distancia.
Y si de pronto te das cuenta de que así era, pues es necesario entonces recuperar la esencia de ser un maestro vivo que muestre cuidado, paciencia y comprensión por sus estudiantes. Esa es la parte importante que nosotros debemos considerar y de pronto retomar de estas propuestas de antaño que son muy importantes en la actualidad. El diálogo, nos dicen los autores, se da por dos vías. Ojo con esto, que es muy importante. El diálogo no es solamente lo que podemos establecer entre el emisor y el receptor. Hay vías diferentes. Para el caso de nosotros, el primero, pues ya lo decíamos, por los medios de comunicación a distancia empleados. Y que ya les decía, no pongamos de pretexto que no tenemos WhatsApp, que los niños no tienen estas posibilidades. Eso ya lo sabemos. Veamos como buenos maestros resilientes cómo podemos enfrentar estas propuestas y hacerlo de una manera completamente diferente. En este sentido, si les mandas un escrito a los chicos en esos formatos escritos que les mandas de actividades, ahí le puedes escribir algo al chico. Esto ya lo sabemos. Pero una de las partes importantes que subrayan los autores es la vía simulada. Uno de los aspectos mejores para dar un diálogo es precisamente el hecho de que los chicos, por los medios en los cuales les haces llegar las actividades o la planeación o el trabajo que van a realizar, ellos se sientan que están dialogando contigo como maestro. Me explico. El medio por el cual tú les haces llegar las diferentes actividades, es posible que ellos también dialoguen contigo, porque se van a sentir cercano a ti o tú los vas a sentir cercano a ellos. Por lo tanto, no es nada más dejar actividades por dejar, sino sobre todo pensar que este es el medio más importante con el cual tú estás interactuando con tus estudiantes. Y aquí hay un grave conflicto que a veces tenemos: la educación no personalizada, en la cual desaparecen los sujetos. Porque pareciera ser que somos aquellos, algunos maestros por fortuna, una gran mayoría no, pero pareciera ser que somos aquellos maestros que llegamos y damos nuestra clase y entendió y aprendió quien quiso. Quien no, a mí no me interesa. No, nosotros somos otro tipo de maestros. Recordarán aquel maestro que decía: yo ya di mi clase y ese es problema de ellos, nos vemos en los exámenes. No, aquí es al revés. Nosotros somos completamente diferentes, somos humanos, somos empáticos, como muchos de ustedes lo son. En ese sentido, tenemos que mostrar este tipo de bondad en lo que le mandamos a los chicos, para que no vea que son solamente instrucciones o actividades frías sin mayor sentido, más que las realice para que nosotros podamos presentar evidencias de que estamos trabajando. En tal sentido, aquí la clave es el hecho de que nosotros podamos utilizar diferentes vías de trabajo. Ya si de pronto no puedes hacer ninguna de todas estas, pues habría que pensar qué estamos realizando más allá de la relación que establecemos como burócratas de la educación. Por lo tanto, aquí la clave está en 7 postulados importantes del diálogo, que Holberg nos señala como que son la base de una conversación didáctica. Nuevamente repito, tú te comunicas didácticamente con los medios que mandas a tus estudiantes, con las actividades que mandas a tus estudiantes. En primer lugar, en estos postulados de diálogo implica que haya sentimientos de relación personal entre el maestro y el estudiante, que se vean reflejados en una actividad que tú les hayas mandado, que tú les hayas hecho llegar, que se vea estos sentimientos de relación personal. Allí hay un primer postulado. También así, que tales sentimientos puedan fomentarse mediante material autoinstruccional bien desarrollado. El autor le apuesta que el material que le envías para que el chico desarrolle es uno de los mejores medios para mostrarle, tú como maestro, tu relación que llevas, tus sentimientos, tu propuesta de trabajo. Que el placer intelectual y la motivación del estudio solamente se pueden alcanzar si les dejas, como lo veíamos la semana pasada, un guión de aprendizaje bien desarrollado.
También así que la atmósfera, el lenguaje y las convenciones de la conversación amistosa se favorecen siempre y cuando logres promover el estudio y la motivación. Un quinto, que los mensajes entregados y recibidos en forma conversacional se entiendan y recuerden de manera relativamente fácil. La clave nuevamente es ser didácticos, darles las cosas a los chicos lo más digeribles posibles. No olvidemos que ellos por lo general se van a encontrar en la soledad trabajando, aunque le estamos apostando que los padres nos pueden ayudar. Aquí la clave es que ellos se sientan en posibilidad de no recurrir tanto a los padres, porque sabemos que si nosotros a veces carecemos de muchas habilidades didácticas, pues los padres que no fueron formados para ello, pues también lo sufrirán. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo les mandamos estas actividades, estos mensajes. Y también así que estas actividades y mensajes sean utilizados para el éxito, no para abrumarlos con gran cantidad de trabajo, no para abrumarlos para que desarrollemos todo lo que está pendiente de desarrollar, no, es al contrario, sino que ellos vean la posibilidad de seguir aprendiendo de una manera bondadosa. En tal sentido, la clave está aquí en el hecho de la necesidad imperiosa de planear y guiar el trabajo de una manera didáctica, organizada y sobre todo que lleve explícitos lo que se pretende lograr, es decir, los aprendizajes esperados. Y con estos 7 postulados, nos dice Holberg, estamos también dialogando con nuestros estudiantes, porque ellos saben que su maestro está preocupado, cuando se dan cuenta en lo que se les manda, que su maestro está preocupado por que siga aprendiendo. Por lo tanto, les estamos haciendo llegar lo más que se puede estos materiales de una forma, ya les decía, con 2 aspectos cruciales: bondadosa y humana, que es lo que en estos momentos más se requiere, ¿de acuerdo? Y aquí hay que cuidar sobre todo el hecho de que la educación a distancia nos debe sacar lo mejor que tenemos como docentes. No es el que llega al aula, se ponía al frente, chicos resuelvan este libro en tal página y yo les evalúo. No es el que llegaba a echarse su choro sobre un tema. Es el maestro que está interrelacionado y dialogado con los estudiantes. Por eso les decía que esta contingencia nos debe sacar lo mejor que somos para lograr los objetivos que se pretenden en el desarrollo de los estudiantes. Ahí está la clave importante de lo que es el diálogo y ojalá no lo perdamos. Muchos le tienen miedo a las propuestas tecnológicas porque dicen se nos va a acabar lo humano, ya no va a haber interrelación. Es al contrario, son simples medios en los cuales el reflejo de lo humano puede estar dándose. Quienes tengan posibilidades inclusive hasta de un mensaje de voz, adelante, no hay que limitarnos. Aquí la clave es que el chico nos sienta la distancia de que estamos pensando en él y de que seguimos trabajando para que él de alguna manera siga motivado en su aprendizaje. Y sé que una gran mayoría de ustedes lo está haciendo de una manera fenomenal, Por lo tanto, es necesario pues recuperar esta esencia que tenemos como maestros, sobre todo la cuestión humana, que es parte del trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Hay algunos que de pronto, como nos señalan, puede ser muy problemático el hecho del uso de cartas para la comunicación porque pueden ser medios de contagios. Pero vaya, aquí la clave es también de alguna manera hay que santinizar este tipo de cosas para que de pronto no pensemos que todo va a ser un obstáculo y no pensemos que de pronto no tenemos posibilidades ni de contactar con los chicos de ningún medio. Hay que también cuidar este tipo de cosas para que de pronto no veamos el vaso medio vacío y no medio lleno. Esa es una de las claves que nosotros debemos recuperar, sobre todo en esto nuevamente. Tenemos que hacer a la distancia una pedagogía viva que nos recuerde que somos seres humanos y que los
diferentes medios tecnológicos o no, son solamente eso, medios para lograr nuestro trabajo. Y para ello, aquí la clave está en el acompañamiento que hagamos a la distancia. No debemos tampoco dejar de lado el hecho de que acompañar significa etimológicamente compartir el pan. Por lo tanto, la clave está en que nosotros compartamos también qué es lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo con nuestros estudiantes. Y entre todos veamos las posibilidades de ir más allá en estos ámbitos de diálogo que podamos establecer con los chicos. Acompañar implica guiar, conducir y escoltar, o mejor dicho, proteger. ¿Qué tanto estamos acompañando a nuestros estudiantes? Yo les aseguro que maestro que en estos momentos no está acompañando a sus estudiantes, en realidad no está realizando un proceso pedagógico. Y así nos pongamos de pestañas. Si no hay acompañamiento, no puede haber proceso pedagógico. Sería lamentable que a estas alturas, después de 2 meses de confinamiento, haya quien no le haya dado, que exista quien no le haya dado acompañamiento a sus estudiantes. Porque entonces habría que repensar qué estaba sucediendo o qué estábamos haciendo antes de esta pandemia. Y bueno, hay diferentes formas de acompañamiento, como ustedes bien lo saben. Asesoría, orientación, consejería, acompañamiento, mentoría, patrocinio, tutoría, coaching. La que más se utiliza en estos momentos, en épocas de la pandemia, es sobre todo la tutoría. Por lo tanto, debemos convertirnos y tener, o si no desarrollar, porque es una urgencia, no podemos darle vuelta a esto, desarrollar la habilidad de una tutoría a la distancia. Por lo tanto, ahí está una de las claves importantes que implica el diálogo. ¿Cómo me estoy preparando para poder dialogar y acompañar de una mejor manera a mis estudiantes? Y si no, tengo que empezar a repensar cómo le puedo hacer, porque ese es básicamente el trabajo. No olvidemos que todo acto educativo, y no lo digo yo, lo decía Freire, todo acto educativo es un proceso de comunicación. Por lo tanto, si en estos momentos no tienes comunicación con tus estudiantes, por las razones que sea, no estás llevando a cabo ningún acto pedagógico ni educativo. Ahí es necesario que repensemos qué estamos haciendo. Ya dejando un poco este segundo aspecto de lo que es la teoría de educación a la distancia, el tercero, que es la autonomía, la vamos a ver la próxima semana en otro webinar. Pues ahora me voy a concentrar precisamente a la metodología, al ámbito metodológico. Y bueno, considerando esta base de teoría de educación a la distancia o teoría transaccional, tenemos que hay 4 metodologías muy importantes con las cuales podemos trabajar en este sentido. Aprendizaje basado en problemas, que lo veremos la próxima semana. Aprendizaje basado en casos. Aprendizaje basado en proyectos, que lo desarrollamos la semana pasada. Y el que hoy nos corresponde, aprendizaje basado en retos, ¿sí? Aprendizaje basado en retos. En ese sentido, vamos a empezar a analizar esta parte importante del aprendizaje basado en retos. Algo que debemos en un primer momento tener en cuenta es qué es lo que diferencia y qué une a cada una de estas metodologías. En primer lugar, algo que les comenté la semana pasada fue que estas metodologías nos van a ayudar a desarrollar las competencias del estudiante del siglo XXI. Y por lo tanto son las metodologías que se han puesto como punta de lanza. Por lo tanto, tenemos en un primer lugar qué es lo que cada una de ellas comparte. Y bueno, en primer lugar, que parten de problemas reales. Su base son problemas reales. Así nosotros tenemos que ver que cada una de estas metodologías no se reduce al libro de texto. Se debe contextualizar con las problemáticas reales que los chicos están llevando a cabo, que están viviendo, que están de alguna manera sintiendo en carne propia. También así se focaliza en cuestionamientos y tareas abiertas,
no es para que te respondan el examen, sino es para que desarrollen competencias para la vida y para un futuro diferente. Por lo tanto, el contenido debe estar relacionado con estas problemáticas y se deben fortalecer de esta manera las competencias del siglo XXI, así como también enfatizan la independencia de los estudiantes. Ya veremos la próxima semana cuestiones relacionadas con la autonomía de aprendizaje de los estudiantes y ahí abordaremos un poco de ello. Todas estas metodologías potencian la investigación. De una vez se los dejo en claro. Si tú piensas que tu alumno no puede realizar investigación porque no tiene cómo, no tiene con qué, en automático estas metodologías no te sirven y sigue dando tus clases presenciales cuando regreses en agosto, en septiembre, no sé cuándo regresemos, porque estas metodologías no te van a servir. Por lo tanto, aquí la clave es entonces entender que todas ellas tienen estos aspectos que de alguna manera les unen. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas que las hacen diferentes? Y solamente me voy a referir, aunque aquí está el cuadro para todos ustedes, me voy a referir al aprendizaje basado en retos. En primer lugar, es transdisciplinar. No se trabaja por asignaturas. Tenemos que unir varias asignaturas a partir de un problema transdisciplinar y esto ya es una exigencia que se ha dado en los últimos 20 años. El reto se debe plantear para ser resuelto a mediano plazo, cuestión de semanas. Es decir, puede ser a lo mejor que 3 semanas, 4 semanas. Es menor al proyecto. El proyecto puede ser muy amplio en cuanto a longitud temporal. También así, promueve el aprendizaje resiliente y creativo de los estudiantes. Esta es una parte importante que en un ratito voy a volver a ella. Por eso es que pienso que el aprendizaje basado en retos es una propuesta importante en estos momentos de crisis planetaria que estamos viviendo, de contingencia sanitaria que estamos viviendo. Por lo tanto, aquí la clave es el hecho de que pensemos y tengamos en mente estos dos aspectos básicos. El aprendizaje basado en retos va a dar como resultado soluciones innovadoras y disruptivas para resolver un problema, ya sea parcial o totalmente. Y esa es la base de lo que nosotros debemos buscar con lo que los chicos nos permitan tener. Y además, un aspecto que no quiero dejar pasar, se relaciona con el mundo real, con las problemáticas que el chico está viviendo en este momento. Ya veíamos la semana pasada con proyectos la problemática del COVID-19. Hoy veremos algunas otras problemáticas. Y sus soluciones son revolucionarias y transformadoras. Esas son algunas de las características importantes. Veamos ya de manera concreta el aprendizaje basado en retos como metodología innovadora y disruptiva. Y aquí les aclaro algo muy importante. La clave está en el hecho de que esta metodología también nos obliga a nosotros a ser innovadores y disruptivos y empezar a buscar soluciones diferentes a lo que estamos viviendo. Ya lo veíamos. Si no tengo posibilidades de comunicarme por mis chicos, inclusive hasta porque la carta pudiera ser medio de contagio, ¿qué otra forma puedo inventarme? ¿Qué otra forma puedo hacer? A lo mejor señales de humo, yo no sé, pero algo tengo que inventar para comunicarme con mi chico. En ese sentido, nuevamente, es una metodología que me obliga a mí como maestro replantear los procesos que hacía de manera presencial. Clave de esto es lo siguiente: debemos trabajar de una manera diferente a como lo hacíamos de manera presencial. No vas a planear de la misma manera, no vas a mandar los materiales como si estuvieras de manera presencial, de la misma manera. No vas a evaluar de la misma manera. La evaluación la veremos en un cuarto webinar en unas 2 semanas. Entonces es necesario que pienses que esto nos cambia el paradigma de lo que estábamos haciendo antes de que se viniera la contingencia. Por lo tanto, a final de cuentas, aquí la clave es cómo pudiéramos nosotros repensar unas metodologías diferentes
para hacer las cosas diferentes y que me lleve a mí como maestro a cambiar. Ya veíamos que el mayor obstáculo del cambio es el sujeto. Entonces yo como maestro debo preguntarme, ¿qué tanto estoy dispuesto a cambiar? ¿Qué tanto estoy dispuesto a ver el vaso medio lleno y no medio vacío? ¿Qué tanto estoy dispuesto a innovarme y a entender las cosas de una manera diferente? Como al ratito lo veremos. Porque muchos todavía estamos en nuestra caja de confort. Y de lo que se trata es de salir de esa caja, que no te permite ver más allá de lo que está sucediendo. Muchos todavía estamos pensando en cuestiones relacionadas con lo que me pueda decir mi autoridad. Si no me lo dice, yo ni le busco. Con lo que me dé la SEP, con los medios que me provea la SEP, si no me los provee, yo no le busco y yo mejor no hago absolutamente nada. Por lo tanto, aquí la clave es, ojo, innovar, inventar, crear. Si nosotros como maestros pensamos o tenemos en cuenta que una de las competencias clave del siglo XXI para nuestros alumnos es el pensamiento creativo, habrá que pensar si en verdad nosotros tenemos capacidad creativa, porque es muy difícil que promovamos algo que nosotros no tenemos. Por lo tanto, aquí la clave es pensar en ello y definirlo. Y sobre todo, pensar que el reto es una de las cuestiones importantes que en la actualidad se están desarrollando a nivel mundial, a nivel planetario. Veámoslos de esta manera. Seguramente todos ustedes, salvo a lo mejor que vivan en la montaña y no se enteren de nada de lo que sucede en el mundo, algunos de ustedes de pronto recordarán que la cultura de los retos es una situación viral que vivimos todos los días. Y los chicos constantemente están precisamente en retos y se socializan ellos. ¿Cómo se enteran de los retos que hay a nivel internacional? Ellos lo saben, pero de que se enteran, se enteran. Y aquí tenemos precisamente algunos de los retos más significativos que a lo mejor nosotros los hemos visto siendo realizados por nuestros estudiantes. Tenemos precisamente el primero, uno de los que se convirtió en los más famosos, el reto de la cubeta con hielo en 2014. Después, seguramente algunos vimos a nuestros estudiantes el hecho de cómo pudieran dejar una botella parada aventándola, que fue el reto de la botella. En 2016, en 2018 vimos un bailecito que por ahí en las secundarias veíamos a nuestros estudiantes cómo lo llevaban a cabo. El hecho de andar ahí el famoso switch, el hecho de andar bailando para moviéndose de un lado con las manos, ¿no? Un bailecito que se puso muy popular. También así, después vimos el reto en 2019, hace un año, de In My Feelings Challenge, que aquí se conoció muy interesante, se conoció como el reto de la Shona, donde algunos se bajaban de ese auto y bailaban la canción de la Shona, y de pronto pues hacían el reto, ¿no? Este año, a pesar del confinamiento, uno de los retos más importantes se da en el de la botella de la tapa de la botella, donde de alguna manera pues nosotros tendríamos que ver ciertos aspectos diferenciados de cómo podemos abrir la tapa de la botella. Y son, de cierta manera, pues algunos de los retos importantes. Sé también que en algunas zonas de ustedes a lo mejor este tipo de retos no ha llegado. Pienso que todavía hay zonas muy alejadas en los cuales, ojo, pareciera ser que no pasa absolutamente nada. Sin embargo, habría que pensar nosotros cómo hemos transformado esa cultura, ¿no? Pero estoy seguro que los chicos en una comunidad muy alejada, allá en la montaña, seguramente lo llevan a cabo. Entonces, es la cultura de los retos las que estamos viviendo y que estamos nosotros de esta manera descubriendo las posibilidades de lo que implica un reto y lo que viene, ¿no? Y lo que viene. Piensen, a lo mejor si estos retos no han llegado a sus zonas rurales, piensen qué retos los chicos tienen. A no ser que sean chicos, pues así como que un tanto, pues dejados, que de pronto no tengan ni algún reto con los cuales ellos se propongan. A lo mejor hasta montar,
Yo me acuerdo en mis tiempos de maestro rural, a lo mejor hasta montar el borrego pudiera ser un reto. Piensen entonces esta idea de cómo nosotros podemos adaptar esta pedagogía de los retos. En ese sentido, ¿cuáles son las características de los retos? Bueno, en primer lugar, que un reto es casi imposible de realizar. 2, a veces es una cuestión inimaginable, ¿no? Inimaginable. Es decir, pareciera ser que de pronto es algo que, pues, ¿a quién se le ocurrió? Esto no puede realizarse, no se puede llevar a cabo, ¿no? Es algo diferente el reto. Y sobre todo es algo innovador. Y si de pronto tú te enteras, ¿no? Del hecho de que hay a lo mejor un reto que es bondadoso, que es benévolo, ¿no? Luego esos retos que se ponen los chicos en la secundaria, que a veces hasta arriesgan su vida, pues también tú implica a tus estudiantes que se den cuenta de que están sucediendo cosas a nivel mundial y que a lo mejor ellos no se enteran. Entonces esta es la clave importante de lo que nosotros pudiéramos realizar, ¿no? ¿Qué podemos hacer de una manera diferente? Y ahí están las características de los retos. Por lo tanto, yo como docente, yo retaría a mis colegas docentes, te reto a que innoves tu práctica, a que seas diferente en tus prácticas y que cambiemos la forma como los chicos están llevando a cabo su vida. Esa es la clave importante que nosotros debemos hacer. Por lo tanto, uno de los aspectos importantes que debemos nosotros combinar son estas 4 características con las cuales llevemos a la creatividad a los estudiantes. No porque el chico esté en la montaña, no porque el chico esté en la zona completamente rural del Estado de México, significa que no puede ser creativo. Porque entonces a lo mejor el problema soy yo como estudiante que no está viendo más allá de lo evidente. Ahí entonces habría que pensar este tipo de cuestiones que de pronto pudiéramos ser el obstáculo para renovar a los chicos. También así, la clave estaría en lo siguiente. Esta metodología se adapta a las nuevas generaciones, tanto centennials como alfa, ¿sí? Es decir, chicos que la gran mayoría están conectados, que la gran mayoría tienen dispositivos conectados. Habrá que ver también qué posibilidades tenemos en estas zonas rurales de que los chicos se conecten. Pero a veces hay cosas maravillosas. Recién veía un mensaje que me envió una maestra de una comunidad que está, que comparte la comunidad la frontera o el límite entre Guerrero y el Estado de México, donde yo pensaría que no había comunicación mediante los medios digitales. Y la maestra me decía, al contrario, los padres y las madres de familia están súper conectados aquí. A veces falla un poco el internet, pero es a veces. Por lo tanto, estos chicos, al tener ya una conexión, ¿no? Salvo algunas regiones que definitivamente ustedes me digan, no hay posibilidad de conexión, es más, no tenemos ni luz. Bueno, ojo con esto que les voy a decir. A lo mejor porque nosotros como maestros nos hemos adaptado a la comunidad y no queremos que cambie la comunidad. Pero hubo un programa muy fuerte hace algunos años y sigue todavía vigente, donde decía Álvaro Marchesi, si no tienes luz, si no tienes internet en tu escuela, llámame y yo te llevo la luz y te llevo el internet a tu escuela. ¿Cómo lo hacía Álvaro Marchesi? Desde la Organización de Estados Iberoamericanos. Simple, con celdas solares e internet satelital. Entonces a lo mejor si no tenemos estos medios, también como maestros habrá que ver qué hemos dejado de hacer. Porque quizá no estamos nosotros ni siendo resilientes, ni siendo creativos, ni siendo de otra forma, ¿no? Yo recuerdo en mis años de maestro rural que trabajé en un lugar muy apartado de allá de Villaguerrero, no recuerdo, era el cercano entre Villaguerrero y Coatepec de Harinas. No porque yo no tuviera la posibilidad
o más bien que mis chicos no tuvieran la posibilidad de contar con un cañón en aquellos entonces, me iba a limitar para no llevarles un cañón. Y entonces ahora pensemos, si yo soy un maestro que tiene la posibilidad de llevar algunos otros dispositivos tecnológicos para que el chico pueda realizar cosas diferentes, ahí está la parte de la innovación y la resiliencia. No porque veamos en este caso la imagen donde la niña tiene un Google de realidad virtual, pensemos que esos Google son muy caros, que no los podemos tener, que nuestros niños jamás los van a tener. No, hay una experiencia de una maestra en zona rural que logró diseñar con sus chicos Googles con material reciclable y no le salió en más allá de 70 pesos lo que tuvo que utilizar. Y las clases son de manera diferente. Entonces, ojo con ello. No nos limitemos en que no hay recursos, en que los chicos no pueden, porque a lo mejor el límite viene en nuestra mentalidad. Por lo tanto, estos niños son de manera diferente. Y si no es así, hazlos de manera diferente. Hazlos de manera diferente. Por ello es que es necesario una parte importante que nosotros debemos considerar. ¿Qué tanto hemos ayudado también a la comunidad a ser resiliente? ¿O solamente fui, di mis clases y me regresé? Y con ello terminé mi labor. Ojo con ello. A partir de esto, una de las claves importantes en el desarrollo de trabajo con lo que son el aprendizaje basado en retos es la resiliencia. Si no tienes, todos tenemos capacidad de resiliencia. Indiscutiblemente todos tenemos capacidad de ello. El problema es si todos la ponemos a trabajar. Y ojo, si todos la estamos desarrollando, la estamos promoviendo también con nuestros estudiantes, ¿no? Esa es una parte importante que no debemos nosotros dejar de lado. Somos resilientes. En este momento estamos llevando a cabo un acto resiliente. ¿Se imaginan que de pronto cuando la doctora Lupita me invitó, yo le había dicho, no, pero ¿sabes qué? Es muy difícil comunicarme, yo no quiero saber nada de la tecnología, mejor no me dirijo a los maestros. O ustedes mismos que le hubieran dicho a la maestra Lupita, a sus supervisores, ¿sabe qué? Yo no tengo por qué comunicarme de esta manera, yo no tengo por qué entrar en YouTube, yo no lo voy a hacer. No, es precisamente parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer, estarnos superando de una manera cada vez diferente e innovadora, ¿no? Esa es la clave que nosotros debemos de diferenciar en este sentido. Aquí la clave es sobre todo pensar en el hecho de que nosotros podemos utilizar la resiliencia para, de cierta manera, remitirnos a un cambio diferente. Estamos viviendo épocas diferentes, estamos viviendo avances diferentes. ¿Qué tanto estoy siendo resiliente para ello? ¿No? Para ello. Por lo tanto, esta es una de las características importantes. 5 ámbitos de resiliencia en los cuales nosotros podemos trabajar. Primero, promover la estabilidad emocional, salud y bienestar, tanto de los estudiantes como de nosotros, ¿sí? Esa es una de las formas importantes en las cuales nosotros podemos desarrollar. Una, enfocarnos hacia afuera. ¿Qué está sucediendo afuera y qué puede ser diferente para cambiar, para que nuestros chicos lo lleven a cabo? La semana pasada yo les decía, nuestros chicos es muy difícil que permanezcan en esa comunidad en la cual nosotros estamos. Y nosotros lo hemos vivido, ¿no? Tenemos comunidades en las zonas donde ustedes se mueven, comunidades de pronto de generaciones que se han ido de allá y que bueno, han tenido que ir a habitar por razones que ustedes conocen muy bien otros espacios y que se han hecho resilientes. El problema es cuando de pronto hubieran permanecido ahí, ¿no? Hubieran permanecido ahí y de pronto la resiliencia no hubiera sido motivo. Y bueno, permaneceríamos como siempre a lo mejor nos han visto en otros lados, ¿no? El mexicano con su sombrero a la luz del sol, recargado en un cactus o en un nopal. No, hay quienes han innovado y se han motivado. Y ustedes conocen a muchísima gente que ha sido resiliente en sus comunidades. Y les digo, familias enteras que lo han hecho, porque han querido enfocarse hacia lo que hay afuera. Pero también una clave importante,
hay que enfocarnos hacia lo que hay dentro. La resiliencia puede lograrse siempre y cuando seamos fuertes internamente. Y lo estamos demostrando. El hecho de que estemos aquí, no atados por la distancia, es una forma de resiliencia. Y con ello pudiéramos nosotros trabajar. También así la habilidad de resolución de problemas bien desarrolladas, esta habilidad, en la cual podamos nosotros mostrarle al chico las posibilidades de resolver las problemáticas, no de que otros vengan a resolvérnoslas. Ese es un hecho. No nos van a resolver nuestras problemáticas. A veces esperamos, yo he escuchado maestros, y es lamentable así hacerlo, ¿no? Pues si la SEP no les da tabletas, si la SEP no nos coloca aquí el internet, si la SEP de esto, yo ni me voy a mover. Es una pena a veces escuchar eso, porque uno dice, bueno, yo no como maestro, ¿qué puede hacer si no hay ese tipo de situaciones? Por lo tanto, también habría que pensar cómo estamos solucionando este tipo de problemáticas. El problema está ahí, la clave es que queramos solucionarlo. Y bueno, un quinto aspecto que marcan algunos autores es el talento de la serendipia. Es decir, que podamos de pronto nosotros tener posibilidades de encontrar por ciertas causas algunas soluciones. Esa es la clave importante con la cual podemos nosotros trabajar. Otro de los aspectos importantes, el pensamiento creativo. Pensamiento creativo, ¿no? Aquí lo importante, además de la resiliencia, es desarrollar pensamiento creativo. ¿Cuál ha sido la clave y por la cual nosotros a veces nos ponemos muchos obstáculos? Ya les decía que no tenemos pensamiento creativo. Por fortuna hay maestros, hombre, innovadores al más no poder, y que están demostrando que los mexicanos como docentes tienen una innovación tremenda ante las circunstancias adversas. Y tenemos una gran cantidad importante. En este año, un maestro de Guadalajara está como nominado entre los grandes maestros, los grandes 50 maestros a nivel internacional, innovando. Una maestra de, si no mal recuerdo, de Aguascalientes, hace 3 años recibió el premio al mejor docente a nivel mundial. Y como cuestiones de innovación, tratando de hacer las cosas diferentes. Y aquí hay algo muy importante: salir de la caja. Salir de la caja. Porque si no salimos de la caja, si no promovemos que nuestros chicos salgan de la caja, siempre voy a estar en mi zona de confort. Soy pobre, así me hizo Dios, no puedo cambiar las cosas, por lo tanto sigo en mi caja. No tengo hoy para comer, por lo tanto sigo en mi caja. No puedo hacer, voy a comer lo que medio tenga ahí, ¿no? Pero esto no ayuda en nada al pensamiento creativo. Por lo tanto, es necesario salir nosotros de la caja y apoyar a que los chicos salgan de su caja y ver las cosas de una manera completamente diferente, porque para eso somos maestros, como dice muy bien José Luis Bautista, ¿no? El maestro no debe tener límites porque es creativo, fuerte, innovador y disruptivo. Esa es precisamente la clave del asunto. Si como maestro nos ponemos límites, quizá nuestra práctica va a estar muy limitada. Por lo tanto, es necesario salir de la caja, estar abiertos y darnos la oportunidad diferente de un trabajo completamente innovador, ¿sí? Completamente innovador. Y ya hay muchos maestros. Yo sé de ustedes, les comento lo que hizo Telesecundaria en Tejupilco, que no porque no había señal de televisión en algunas zonas, nos íbamos a detener, y crearon la posibilidad de archivos que se pudieran compartir entre ellos, archivos digitales, para llevar a cabo las clases. Entonces, vean, esa es una innovación muy importante. A veces el problema es ese, ¿no? Si no hay, pues no lo hago. Entonces ahí está la gran importancia de salir de la caja. Salir de lo convencional. Esa es una clave importante, ¿no? Salir también de lo convencional. Pensar que las cosas ya no tienen solución, que así son, que esto ha sido por cultura, que las cosas no van a cambiar por más que he hecho, ¿no? Y buscar nuevas soluciones
a cosas que por lo general han sido convencionales. Y aquí tenemos 3 ejemplos concretos. Nos enseñaron que en esta idea del laberinto yo debo buscar la entrada y la salida, pero dentro de él. Y entonces aquí como se demuestra, oye, y si busco la entrada y llego a la salida fuera de él, estamos viendo las cosas de una manera diferente. Nos enseñaron que cuando jugábamos al gato, tú no podías agregar una X fuera o una O fuera. Bueno, mientras no salgas de lo convencional, así lo jugaremos. Pero cuando sales de lo convencional, puedes idear cosas diferentes. Son ejemplos de lo que nos puede a nosotros llevar a pensar cómo crear un pensamiento creativo, ¿sí? Y sobre todo, porque esto implica una innovación muy importante. Y el mundo está girando, dicen los autores, a 10 revoluciones por año. 10 revoluciones por año. Habrá que ver si nosotros estamos también en esas revoluciones o no. Y recordarán, a lo mejor algunos de ustedes recordarán los famosos teléfonos que solamente tenían 2 funciones concretas, como el que tienen ahí en la izquierda: mandar mensajes y hacer llamadas, que ya era una maravilla para muchos de nosotros. Y teníamos por otro lado la gran computadora o la laptop, que ya procesaba textos, manejaba internet, etc. A alguien se le ocurrió unir estas 2 propuestas y llegar a lo que seguramente muchos de nosotros tenemos, un smartphone, y con el cual la clave sería el hecho de poder trabajar de una manera completamente diferente. Ya no tengo que llevar mi teléfono y mi computadora por un lado. El teléfono es una computadora en pequeño. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió. ¿Qué fue aquí lo que sucedió? Imaginar lo imposible. Y ahí hay otra de las claves que como maestros resilientes debemos tener: ser imaginativos. Ser imaginativos. Lamentablemente las escuelas a veces nos cerraron las puertas de la imaginación. Como decían los franceses en aquellos entonces, la fou de la maison, la loca de la casa. Y la imaginación no se le dejó entrar a las escuelas. Pues ahora es necesario dejar entrar la imaginación a las escuelas, porque no todo es razón. También tenemos que aprender a ser imaginativos, a soñar, a ser utópicos. Maestro que no es utópico no sirve para estar frente a un grupo, porque les va a llevar solamente desesperanza a los estudiantes. ¿Se imaginan cuando el grupo del maestro Iván, que creó el libro interactivo en Tejupilco y que impactó a nivel nacional, porque yo sé que lo ha llevado a otros estados, cuando Iván y su grupo de compañeros de pronto dijeron: oye, pues como no hay señal de TV, no te podemos ver algunas cuestiones, pues nos vamos a limitar a lo que podamos, regresamos a los libros de texto. Y de pronto con el libro interactivo promovieron muchas cosas completamente diferentes. Y como alguna vez me decía Iván, la idea me vino cuando estaba yo en un receso y la nota la puse en un cartoncito porque no tenía dónde escribir. Allá hay un proceso resiliente. Ahí Iván imaginó lo imposible. Ahí Iván logró la serendipitia, es decir, esa cuestión que de pronto le vino. Entonces vean cómo podemos nosotros cambiar, y ahí tenemos un ejemplo muy concreto de un maestro que seguramente ustedes conocen o que les ha de alguna manera llegado la propuesta que él hizo. Y ahí hay algo que nosotros debemos motivar. Imaginar lo imposible, ¿no? Aquí tenemos también este ejemplo. De pronto, ustedes seguramente pues conocen este proceso mucho mejor que yo, ¿no? Pero un poco tratando de adecuar estos comentarios, estos argumentos. Las flores, como estas rosas, de pronto pues sabemos que pasado cierto tiempo se marchitan y pues hay que desecharlas. Y de pronto alguien dijo: y bueno, ¿y si no las desecháramos? ¿Y si ahora hiciéramos un proceso diferente con el cual podamos nosotros conservar las flores más tiempo? Y lo han logrado, ¿no? Y lo han logrado. Entonces aquí la clave está precisamente en que podamos nosotros motivar estos aspectos, ¿no? Estos aspectos. Imaginar lo imposible. Si no hay internet, como nos dice el maestro Leo, ¿no?
Si no hay internet en mi escuela, mi director está reacio a que el internet es solamente para lo administrativo, pues yo me pongo de acuerdo junto con mis compañeras maestras y llevamos el internet a los chicos. Y así sé de muchos casos que, al igual que el maestro Leo Fernández, lo están haciendo a nivel Estado de México. Y que inclusive algunos hasta invierten en ello para que sus chicos tengan el internet, porque ya es una posibilidad muy abierta. La clave está aquí en imaginar lo imposible y hacerlo de una manera diferente, completamente diferente. Y ojo con esto, intentarlo varias veces. Si esto no me resulta, lo voy a hacer de esta manera; si no me resulta, lo voy a hacer de otra manera. Ahí hay una flexibilidad y plasticidad de pensamiento que debemos tener. Y no manejarnos como a veces lo hacemos en la escuela, donde el error no se debe permitir en las escuelas. Y por lo tanto, si tú te equivocas, en automático estuviste mal. Este es uno de los graves problemas que tienen nuestras escuelas. Ya lo platicaremos cuando trabajemos lo de evaluación. El hecho de que la escuela trabaja en certezas. Pero aquí está esta frase de Edison que nos dice: no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Por lo tanto, el error es necesario para la creatividad. Y en este sentido es necesario que nosotros innovemos. Ahí está la clave. Y por lo tanto, la creatividad va a empezar a fluir. Recuerden que esta es una de las más importantes habilidades con las cuales nosotros podemos heredarle a nuestros chicos una buena educación, el pensamiento creativo. Por lo tanto, necesitamos cambios importantes en la educación. Sobre todo, necesitamos reconstruir nuestra mentalidad. Y ya lo sabemos todos, como dice muy bien la maestra Ángeles García, los niños por naturaleza son creativos. Ahí les recomiendo leer los libros, y que están en el internet, no me van a decir que no los pueden comprar ni conseguir, los libros de un autor que se llama Ken Robinson, que nos ha demostrado que la escuela lo que hace es matar la creatividad. Por lo tanto, es necesario que nosotros no matemos la creatividad, porque el medio para matar la creatividad de los niños somos los maestros. Y tener una nueva mentalidad donde primero nos resetemos, utilizando la analogía de las computadoras o de los sistemas tecnológicos. Nos resetemos para pasar de una escuela de aprendizaje que fue formateada en lo impreso y lo verbal a una escuela virtual o mínimamente combinada, porque ya no podemos darle vuelta al asunto, salvo que a lo mejor no queramos mirar lo que está sucediendo, que ya les decía en el anterior webinar, una especie de inopia, o como diría la chimortrufia, eso es la inopia, para explicarlo de mejor manera. Estamos viendo y no vemos, ¿no? Estás viendo y no ves. Nos estamos viendo los grandes avances tecnológicos, pero no nos reseteamos para pensar la escuela de una manera diferente. Y sobre todo, cambiar la racionalidad de pensar la escuela y el aprendizaje. ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos cambiar? Por eso esta situación triste de contingencia sanitaria es una gran oportunidad para que reinventemos la escuela, para que innovemos la escuela. Y ahí está la clave de cómo podemos nosotros renovar nuestros procesos de trabajo y renovar las formas de aprender de los estudiantes. Por lo tanto, necesitamos cambios importantes en la escuela. Y sobre todo, aquí hay algo que desde la semana pasada lo comentaba. ¿Cómo nos estamos ubicando nosotros en relación al mundo? En relación a lo universal. ¿Cómo estamos ubicando nosotros a los estudiantes en relación al mundo? Es decir, aunque esté, y esto lo ha demostrado Edgar Morin con su teoría de la complejidad, algunos otros autores con su teoría de sistemas, somos parte vital del mundo, aunque estemos viviendo en el último rincón de la montaña del Estado de México del Sur. Somos parte del mundo y lo que hagamos ahí
va a impactar a nivel mundial, va a impactar a nivel planetario e inclusive, como dice la teoría de sistemas, va a impactar a nivel transplanetario. Puede, decía el físico, puede el aleteo de una mariposa provocar una tormenta en Nueva York, una mariposa en Brasil provocar una tormenta en Nueva York. Físicamente está demostrado que sí. Si eso provoca el aleteo de una mariposa, imagínense lo que provocan las acciones diarias que hagamos en el lugar donde estemos, a nivel planetario y más allá. Por lo tanto, no debemos limitar a que los chicos no estén unidos con un entorno más allá de donde están. Como me decía una colega maestra en una escuela normal, a los chicos hay que enseñarles a ver que el mundo no se termina, una escuela normal de Toluca, que el mundo no se termina pasando el río Lerma. Así ustedes piensen, a los chicos hay que educarlos a que el mundo no se termina más allá de su localidad. Y entonces hay que conectarlos con todos estos grandes problemas que tenemos y que es necesario abocarnos a ellos. ¿Cómo desde lo que hagamos voy a contribuir para el fin de la pobreza? ¿O eso se lo voy a dejar a los políticos? ¿Cómo desde lo que hagamos voy a contribuir a que se elimine el hambre en lugares? No porque esto suceda en África, esto suceda en otros lugares del mundo, no me compete. Entonces la clave está aquí en cómo me estoy comprometiendo a nivel planetario, y es algo que como maestros debemos tener presentes. Porque también aquí lo importante es considerar a nuestros chicos de una manera diferente, de una manera completamente diferente. Es decir, muchas de las veces de la educación pobre que reciben nuestros chicos es porque los maestros somos pobres también intelectualmente y creativamente. Por lo tanto, lo importante está en el hecho de que pensemos cómo hacer creativos a nuestros chicos, sobre todo porque ya hay una generación muy fuerte de chicos de la edad de los que nosotros tenemos que se han convertido en makers, o la generación STEAM más H. El Estado de México es región STEAM. ¿Cómo nosotros vamos a llevar a nuestros estudiantes a que de pronto puedan estar interactuando con chicos completamente diferentes? Entonces aquí la clave es el hecho de que a veces nosotros somos las limitantes. El año pasado a una de las maestras que les dieron el premio, se le considera como el premio Nobel de la docencia, fue una maestra, si no mal recuerdo es de Perú, de una escuela rural. Y ella decía: yo jamás me imaginé lo que he logrado con mis estudiantes por la escasez de recursos que tenemos. Y lo que hizo ella fue esto, ponerse como reto el que sus estudiantes se contactaran con ingenieros de la NASA, una escuela rural de Perú. Y los chicos lo están logrando. Y con un reto importante que ella les puso a sus chicos: ¿podemos sembrar frijoles en Marte? Y no porque de pronto sea algo medio loco, sea algo inimaginable, pues los limitó. Y ahorita los chicos están en contacto con ingenieros de la NASA, precisamente tratando de ver si es posible sembrar frijoles en Marte. Cuando a veces lo que nosotros hacemos es el clásico experimento de tu frasquito, el algodón y el frijol. Entonces vean cómo de pronto tenemos que ir llevando a los chicos, porque esto es lo que nos está exigiendo el mundo, salvo que de pronto no estemos viendo las exigencias del mundo. Esto es lo que nos está exigiendo el mundo diferente. Y aquí hay algunos ejemplos que ahorita veremos, porque está el contexto de la cuarta revolución industrial. Y de pronto, si nosotros limitamos a nuestros estudiantes, en verdad que va a ser muy catastrófico para México en los próximos años. Pensar este tipo de cosas que de pronto no puedan suceder, porque la cuarta revolución industrial ya inició.
y habrá que ver nosotros cómo la estamos tratando a partir de lo que hacemos en las escuelas y preparando a nuestros estudiantes para que en 10 años sean parte de la revolución industrial. Y bueno, aquí precisamente la idea es esta, que nosotros veamos las posibilidades de formar disruptores. Podemos poner, y ya lo sé porque son argumentos que siempre manejamos, muchos obstáculos de que no es posible, de que los niños están en otra condición. Puede ser. Pero bueno, si de alguna manera podemos nosotros promover en los chicos una formación disruptora que lleve a cambiar las cosas como nosotros las estamos haciendo, nuestra generación como docentes y su generación de los chicos va a trascender de una forma muy diferente, muy diferente. Y bueno, sobre todo, porque estos niños tienen el potencial, ya les decía, un grave conflicto, y que nos decía Ken Robinson, es que a veces somos los maestros quienes limitamos este potencial, porque los maestros estamos limitados, porque a veces pensamos que las cosas no pueden hacerse de una manera diferente, que el conocimiento solamente es para utilizarlo de manera reproductiva, para que lo ponga en un examen y pensemos que ya aprendió, y no llevamos el conocimiento a un uso completamente creativo, ¿no? A un uso completamente creativo. En ese sentido, lo importante en estas generaciones no es lo que saben, sino lo que pueden hacer con lo que saben. Y habrá que dejarlos trabajar en ello. Y los chicos son innovadores por naturaleza. No hay que limitarlos en ese sentido. Por lo tanto, hay que motivarlos para que de pronto transformen sus entornos. Y bueno, aquí tenemos ejemplos, para que no pensemos que solamente tengo muchos ejemplos, pero estos son de niños que no tienen los grandes recursos, pero que niños que buscan formas de trabajo completamente diferentes en sus aprendizajes. Y tenemos estos 3 niños que de pronto, ante la problemática que se tiene de la contaminación con plástico, ellos están haciendo, y estos son ejemplos de hace 2 años, estuvieron haciendo la propuesta de elaborar un plástico biodegradable con cáscaras de plátano de Veracruz. Vean entonces cómo de pronto los niños sí pueden lograr cosas. Porque a veces somos nosotros los que pensamos, no, pues estás chiquito, tienes 9 años, espérate que llegues a la universidad, que seas ingeniero, espérate que esto déjaselo a las otras personas que saben, tú no, y nosotros los limitamos. Este otro joven, ¿no?, que ahorita ya debe tener 15 años, cuando sucedió el temblor de 2017, este chico que vive en la Ciudad de México, en una de las zonas de las colonias más afectadas de la Ciudad de México, pensó cómo lograr comunicarme con mis vecinos de la calle para que de pronto tengamos una alarma previa que nos permita salir de nuestros departamentos. Y creó esta aplicación sin saber nada de aplicaciones. Entonces la clave es cómo podemos nosotros también impulsar a nuestros estudiantes. Y bueno, un tercer ejemplo, les digo que tengo bastantes, esta niña de 9 años de Chiapas, que ustedes podrán ver ahí su casa, ¿no?, de una región un tanto alejada de Chiapas, que en 2018 recibió el reconocimiento a la mujer por el Instituto de Ciencia Nuclear, con una propuesta muy interesante que ella ideó: la construcción de un calentador solar para su casa con botellas de PET, manguera, 2 puertas de cristal de un enfriador descompuesto y 2 trozos de madera, y logró crear esta niña un calentador solar. Imagínense todo el potencial que a lo mejor nosotros estamos limitando y desperdiciando con nuestros estudiantes. Habría que pensarlo porque de pronto esto nos va a llevar a encontrar la solución a muchos grandes problemas que, ojo, mi generación, los X, mi generación les heredó a estos niños. Y estos niños son los que van a cambiar, a darle respuesta a estos problemas, porque si no, como dicen los biólogos futurólogos, la especie humana se va a poner
en predicamento, porque seguramente al ritmo que lleva, con todo el problema que le hemos hecho a daño al planeta, no vamos a sobrepasar del 2050 como especie humana. ¿Y saben quiénes están enfrentando todos estos problemas? Estos niños. El confinamiento, seguramente, ellos son los que más lo resienten y que a lo mejor fue creado por gente de mi generación. La contaminación, el calentamiento global, todas esas grandes problemáticas que parece ser que a veces no las queremos nosotros ver, fueron originadas por el descuido que nosotros pusimos y que ahora ellos van a tener que resolver. Y ahí está un reto. ¿Qué tanto nosotros podemos hacer como docentes para impulsar este tipo de cosas? Por lo tanto, ¿qué distingue a estos chicos? Estos 3 ejemplos: resiliencia y creatividad. Entonces hay que impulsarlos. Imagínense ustedes cuántos chicos tienen en su grupo y qué pudieran lograr en cuanto a creatividad con estos chicos. Y ahí entonces tendríamos que pensar qué estoy haciendo como docente. Pasemos ya con este contexto, pasemos de manera concreta al aprendizaje basado en retos. Y con ello voy cerrando. Aquí la clave es nuevamente, como dice María José Sánchez, no hay que cortarle las alas a los chicos. Sería muy grave que por nuestras limitaciones en pensamiento no dejemos que los chicos avancen. Aprendizaje basado en retos. Bueno, ¿cuándo surge? Surge en 2008. Fíjense, una cosa interesante. Esta propuesta es creada por una empresa multinacional tecnológica, Apple, que seguramente todos la conocemos. Y bueno, en 2008, claro, no fue creada solamente por los ingenieros, tuvieron asesoría pedagógica, asesoría técnica y pedagógica de maestros, que quede claro. Hay un documentito que ellos empiezan a manejar, que se llamó Los Salones Apple de Hoy y Mañana, porque ellos ya veían la crisis fuerte que se tiene en los salones de las escuelas, y entonces empiezan a pensar un poco, ¿cómo vamos a proyectar a estos chicos en este siglo XXI? Y por ello es que inician todo un proceso de trabajo para una nueva forma de desarrollar las habilidades y competencias de los chicos. En ese sentido, en 2009, un año después, publican un primer informe sobre el éxito de su implementación de esta metodología. Se realizó en escuelas muy concretas en la propuesta y se llevó a cabo pensando sobre todo en lo que sería aquí con nosotros alumnos de bachillerato, que son los alumnos más propensos a nivel internacional a abandonar la escuela y que son los que a veces no tienen mucho interés por estudiar, la gran mayoría de ellos. Entonces llevaron a cabo esta metodología y en este librito, que inclusive ustedes lo pueden descargar de internet, está libre, ellos dan cuenta de cuál es el éxito que tienen con estos chicos al implementar el aprendizaje basado en retos. En 2011 dan otro informe más amplio, pero aquí ya abarca mucho más escuelas, tanto de educación preescolar, de educación en primaria, secundaria y bachillerato. Recuerden que más o menos el sistema educativo de los gringos es muy parecido al de nosotros. Y entonces ellos dan a conocer sus resultados en este nuevo informe y dan a conocer el éxito que se tiene al implementar esta metodología. Y bueno, ya para 2016, pues con todo esto que se había venido trabajando, se publica un texto más acabado, que también ustedes lo pueden descargar en internet y que nos habla de todo el proceso que se ha desarrollado. Este es un libro y que precisamente es una guía para poder implementar el aprendizaje basado en retos. Entonces ahí tienen ustedes las posibilidades. Si quieren de alguna manera conocer, profundizar más en esto, ahí están los textos. El idioma ni lo pongan de limitante. El idioma ya no es limitante, porque con el internet descargas el documento, lo subes a alguna otra página donde te lo puede traducir sin mayor problema. Entonces el idioma ya no es problema. A partir de ello,
la esencia del aprendizaje basado en retos está en el hecho de que nos permite primero comprometer, atraer al chico, llevarlo a que investigue y sobre todo a que actúe. Esa es la clave, los 3 elementos básicos del aprendizaje basado en retos. En primer lugar, que los chicos se comprometan para resolver una problemática. En segundo lugar, que los chicos investiguen. Y en tercer lugar, que actúen para empezar a resolver la problemática. Entonces esas son las bases con las cuales nosotros podemos empezar a trabajar. Comprometerlos, investigar y actuar. Es la esencia o las fases de este aprendizaje basado en retos. Veamos los componentes clave. Más o menos algún autor le agrega otro le quita, etc. Pero más o menos estos son los componentes clave, 9 componentes clave del aprendizaje basado en retos. Primero, el que se refiere a lo que es la gran idea, que está basada en una problemática. Ellos le llaman la gran idea, la big idea. Ya que tienes la gran idea, después viene una pregunta importante, que es con la cual vas a retar a tus estudiantes. Una pregunta importante. Segundo aspecto, el reto. Plantearles un reto concreto a resolver, que los lleve a ellos a trabajar y a desarrollar los diferentes aspectos. Preguntas guía. Aparte de la pregunta importante, unas preguntas, ojo, que los vayan guiando para que ellos vayan resolviendo el reto y que les den luz para ir caminando en el avance de la resolución de ese reto. Guía de actividades, que ojo, no son prescriptivas. No es de que si no las realizas no cumpliste, si no las realizas no vas a lograrlo. Como su nombre lo dice, es una guía. Si los chicos las retoman, está bien, pero si buscan otras guías, otras actividades, también sería mucho fabuloso porque de pronto ya están implementando propuestas creativas y resilientes, ¿no? A partir de ello, entonces, les proveemos de ciertos recursos, pero también de apoyo, no porque sean los ideales, no porque sean los más importantes, ciertos recursos que también los lleven a que ellos busquen otros recursos. Y pueden ser de todo tipo, escritos, orales, digitales, etc. Pero que a ellos les iluminen y les empiecen a apoyar para la resolución del reto o del problema. Entonces uno debe también buscar ciertos recursos que nos apoyen o que apoyen a los estudiantes. Después de que ya hicieron todo este proceso, se llega a la siguiente fase: dar soluciones. Dar soluciones. Y ya con todo lo que ellos recorrieron, ya están en posibilidad de dar algunas soluciones. Se llega a la evaluación, pero no es la evaluación que todos conocemos. Ya les platicaré en otro próximo webinar cuál es la idea de evaluar a distancia y la esencia de evaluar en este tipo de metodologías. Pero se llega a la evaluación y por último, valorando las soluciones que se dieron, y por último es compartir. Compartir lo que se logró para que los demás conozcan qué se puede hacer para cambiar y enfrentar las problemáticas que de pronto pudiéramos nosotros tener. Esos son básicamente los elementos de lo que es el aprendizaje basado en retos. 9 aspectos divididos en 3 fases importantes. Y ahorita veremos un ejemplo, que es con lo que quiero cerrar. Primero, vamos a partir de un ejemplo internacional que seguramente todos conocimos, salvo a lo mejor que no hubiera estado yo conectado, ¿no? Que me haya yo desconectado, pero que todos conocimos y que nos impactó, que fue muy fuerte. Lo atraigo de Australia, aunque sabemos también que muy cerca de nosotros, en nuestro continente con Brasil, también sucedió, ¿no? Pero el que fue más documentado, sobre todo por la situación que se vivió, fue el de Australia. Entonces aquí hay un problema, el desastre ecológico que devastó Australia cerrando 2019
iniciando 2020. A partir de ello, vemos nosotros entonces cómo podemos ver que hay una problemática fuerte. Y entonces empezamos a cuestionar un poco cómo ayudar a las comunidades a recuperarse de un desastre. Y este fue un reto que llevaron a cabo en Melbourne, Australia, con estudiantes de un promedio de 12 años. ¿Cómo ayudar a estas comunidades? Y aquí está la gran idea de resiliencia. En primer lugar, este desafío permite a los estudiantes investigar qué sucede cuando una comunidad enfrenta una emergencia. ¿Cómo está la ciencia atrás de esta emergencia y cómo puede ayudar? Y sobre todo, ¿qué procesos de política hay en cuanto a la ayuda ante ciertos desastres? Y ojo, ¿qué soluciones podemos dar nosotros? De pronto pensaríamos, pero si son niños pequeñitos, ¿qué van a solucionar? Yo les aseguro que los niños pequeños nos están resolviendo el mundo a muchos adultos que, como yo, estamos muy limitados creativamente. Y ya les di 3 ejemplos anteriormente. Y hay muchos más y seguramente ustedes conocen muchos más. Entonces aquí la clave está en lo siguiente: pensar que los niños también, y no también, sino son parte importante de las soluciones que podemos darle a las grandes problemáticas mundiales, nacionales y locales. Si piensas de otra manera, nos quedamos hace 120 años cuando se pensaba que el niño era un ser al cual había, decía algunos de los autores, una tabula rasa en la cual todavía no había escrito nada. Entonces, ojo con ello. ¿Qué tanto piensas tú que tus chicos pueden resolver las problemáticas de los adultos? Y ya se los puse en ejemplo que sí lo están haciendo. Sí lo están haciendo. Primera fase, la de comprometerse y motivar. Primero, en esta fase nos incluye una gran idea, la resiliencia. ¿Cómo salir de estos problemas? Una pregunta esencial: ¿cómo podemos ayudar a las comunidades cuando experimentan un desastre? Preguntémosle también a los niños: oye, ¿cómo podemos solucionar esta pandemia? Y a lo mejor nos van a dar soluciones increíbles. No debemos también nosotros pensar que no lo pueden hacer. Y el reto, aquí está la clave, el reto. Te reto a que ayudes o ayuden a una comunidad a recuperarse ante un desastre. Piensen ustedes problemáticas locales, problemáticas nacionales y reten a los chicos a resolverlas. Y verán cuánto de innovación podemos obtener de ellos. Ahí está la idea. Segunda fase, investigar. Y aquí les dejamos a los chicos algunas preguntas orientadoras que surgen de mí, pero que también pueden surgir de ellos o que ellos pueden de alguna manera generar, ¿no? Son preguntas orientadoras, no para resolver, sino para que empiecen a activar su capacidad creativa y crítica de análisis y que puedan empezar a tomar acciones. Algunas de ellas, ¿no? ¿Quién decide que se etiquete como desastre una situación particular? ¿Cuáles son las causas de los desastres? ¿Quién se ve más afectado por los desastres? ¿Cómo se ven afectados los involucrados? ¿Quién está ayudando actualmente en el desastre? ¿Quién está organizando la ayuda? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas que pueden surgir entre todos, que las puedes tú llevar a cabo y los orientas, y muchas otras que ellos pueden realizar. ¿Sí? Esa es una de las claves importantes. Ahí entonces, la clave estaría en el hecho de que podemos nosotros dejar a los chicos que de pronto trabajen de una manera crítica, abierta, analítica. Y una vez todas hechas estas preguntas, se van priorizando. ¿A cuáles les puedes dar más importancia? ¿A cuáles crees que pueden desarrollarse primero? ¿Cuáles vamos a investigar en un primer momento? ¿Cuáles dejamos para después? ¿Sí? Ahí estaría entonces la parte importante del trabajo que nosotros podemos realizar. Ya que está esta segunda fase, pasamos dentro de ella
a lo que serían las actividades orientadoras y recursos primarios. Ojo, no es solamente que les digas tú qué van a hacer de manera prescriptiva, primero una cosa, primero otra. Ojo con lo que dice ahí, son actividades orientadoras, son recursos que se proveen para que ellos se apoyen, pero no son los únicos ni los indispensables. Ellos tendrán que manejar algunas otras con las cuales puedan trabajar. En ese sentido, aquí la clave estaría precisamente en ver, ¿no?, qué actividades pudieran ellos desarrollar o pudieran ellos implementar, además de estas que les estamos dando, o de alguna manera que ellos pudieran generar algunas otras. Igual les dejas algunas actividades, por ejemplo, revisa acciones de ejemplos en otros desastres a nivel mundial, explora la ciencia detrás de los desastres, comenta con tus familiares aquí en esta época de contingencia, como bien decían algunos de ustedes, Lucero Iniesta nos decía, ¿no? También podemos apoyarnos ahí de los padres de familia, de los hermanos, de la familia cercana. ¿Qué desastres recuerdas que haya sucedido? ¿O qué desastres me puedes comentar? ¿Qué puedo hacer ante esto que me están solicitando, que tengo que resolver? Podemos ayudarnos precisamente de este tipo de cosas. Y con ello les dejas algunos recursos. A lo mejor se los mandas escritos, impresos, te apoyas de los que tengan algunas posibilidades de lo digital, se los mandas en digital, le pones a ver videos, ¿no?, etcétera. Pero aquí la clave es precisamente que los chicos tengan la posibilidad de investigar y profundizar a partir de otro tipo de experiencias completamente diferentes. No los limitemos, déjalos que busquen, que indaguen dentro de sus posibilidades. Si no tienen internet, bueno, ¿qué recurso le puedes llevar tú? Si no tienen la posibilidad de que les mandes digitalmente el texto o ya sea impreso, ¿qué posibilidad puedes implementar, no? Entonces la idea es dejarle algunos recursos. A partir de lo que ellos logren investigar, van a desarrollar una síntesis donde nosotros podamos de alguna manera visualizar cómo están comprendiendo la solución a su reto. Y de ello también, ¿no?, aquí dice explore este recurso porque se les puede dar a ellos algún ejemplo de cómo queremos que llegue a la síntesis para proponer soluciones. Puede ser un ejemplo, le puedes tú orientar de cómo llegar a esa síntesis, qué debe recapitular. Y luego un último aspecto, el siguiente aspecto es prototipos de soluciones. Si ya viste que en aquel lugar ante un desastre dieron esta solución, si ya analizaste cómo son las soluciones ante un desastre, ¿cómo puedes tú implementar una solución? Y entonces el chico le tiene que buscar, ¿no? Es decir, que active su pensamiento crítico y resiliente. Y empiezan a surgir muchas soluciones, ya sea en esta época de confinamiento con los más cercanos, que es la familia, en otros momentos que ya estemos en la escuela, a lo mejor con los chicos mismos, ¿no?, con otros maestros inclusive, podemos ayudarnos, etc. Y por último, la solución. ¿Qué solución podemos darle a este problema? Y los chicos, yo les aseguro, son de manera importante sorprendentes. Nos van a sorprender con muchas soluciones, siempre y cuando los dejemos trabajar. Y esa es la parte importante. Y por último, la idea de la tercera fase, actuar. Donde ya venga, y esta es la parte importante, la implementación de sus soluciones ante la problemática. ¿Sí? La implementación de las soluciones ante la problemática y que la lleven a cabo. Ahí se debe dar un tiempo para que los chicos la pongan en práctica. Y no solamente limitar a que los chicos de pronto, pues ya di la solución, porque eso es en problemas, ya lo veremos la próxima semana. Ya di la solución, hasta ahí llego. No, aquí en retos el chico debe implementar. Y entonces sí, evaluamos. ¿Qué sucedió? Por eso es que los retos, por lo general,
aglutinan una serie de aprendizajes esperados, una serie de temáticas, una serie de asignaturas, porque son a mediano plazo, como los decía. Por lo tanto, aquí la clave es el hecho de que podamos nosotros también dejarlos que ellos evalúen, a partir de sus grandes posibilidades que ellos tienen. Pero esa es la clave de ir abriendo un pensamiento crítico y creativo y resiliente en los chicos. Dejarlos que ellos también se arriesguen, que ellos propongan su solución y veamos cómo pueden salir de pronto si se les presenta algo que no estaba previsto. Y ahí entonces podemos nosotros empezar a trabajar esta tercera fase. Y ya para ir terminando esta conferencia, este webinar, viene el cierre. Después de estas tres fases debe haber una etapa de cierre, que al igual lo manejábamos con proyectos. La idea es reflexionar, documentar y compartir. No es para que mi maestro me saque 10, es para que vean que puedo proponer algunas soluciones. Si las soluciones no dieron a la mejor el resultado que esperábamos, precisamente volvemos a lo que ya les había señalado en otro momento. La idea de aceptar también el error. Por tu error te voy a poner 10. A veces estamos tan acostumbrados al hecho de que sean respuestas perfectas y certeras, si no está mal, ¿no? Y muchos lo hacemos a veces en la situación de las matemáticas, por ejemplo. Si no me pusiste los pasos y aunque hayas llegado al resultado, está mal, porque no me pusiste los pasos. Vean cómo a veces cerramos el pensamiento creativo. Entonces aquí en esta etapa de cierre del reto es necesario que los chicos compartan de manera oral, escrita, mediante diferentes medios de difusión que pueden ser las redes sociales, etcétera, ¿no? Yo a mis chicos, por ejemplo, de licenciatura, muchas propuestas pedagógicas que a veces en algunas sesiones logran implementar, les digo, ahora súbela a tu red social, sea Facebook o sea WhatsApp, para que todo el mundo conozca lo que estás haciendo. Ustedes podrán hacerlo, a lo mejor algunos me dirán, es que ni tienen WhatsApp, algún otro medio tiene que haber para que puedan ellos dar a conocer lo que lograron. Y ese es básicamente el aprendizaje basado en retos. Pensemos ahora, ¿cuáles son nuestras problemáticas que tenemos? ¿Cuáles son esas problemáticas que tenemos, por ejemplo, en la región o parte de la región donde muchos de ustedes están? El desastre económico por la baja venta de flores, que de pronto vimos cómo esto se convirtió en un desastre hasta familiar, ¿no? Hasta familiar. ¿Cómo podemos ayudar en ello? ¿Cómo podemos solucionar esta problemática? ¿Cómo se lo plantearías tú como reto a tus estudiantes? Es decir, tu chico no está tanto pensando en la cuestión de que tengo que entregarle la tarea o las actividades a mi maestro, sino también seguramente está pensando de acuerdo a lo que le está sucediendo a los papás, que de pronto no vendieron toda la flor, de pronto dejaron los plantíos abandonados, de pronto despidieron o fueron despedidos porque no se vendió. ¿Cómo plantearías tú este reto a tus estudiantes para que le den solución? Y probablemente ellos les den mejor solución que lo que muchos hicimos. ¿Cómo? Saliendo de la caja. Si el hecho de vender las flores era tener que ir a la central o tener que ir ahí al tianguis que de pronto abrieron para vender y socializar mis flores, ¿y si ahora lo hacemos de otra manera? ¿Y si ahora la venta la desarrollamos de otra manera? Entonces pensemos que los chicos nos pueden dar soluciones con su pensamiento crítico, flexible y sobre todo creativo. Y ahí estaría entonces el reto que tenemos nosotros como docentes. Podemos flexibilizar nuestro pensamiento para trabajarlo de una manera diferente. Y con ello yo les aseguro que los chicos estarán en camino de ser parte importante de la transformación que se viene en esta década de los 20, donde también tenemos que pensar una nueva forma de vida y sobre todo porque nos estamos jugando la vida.
como especie humana, ya lo dijo Stephen Hawking antes de fallecer, a partir del 2030 debemos pensar en abandonar el planeta porque el ritmo que lleva no nos va a dar para más. Esos son los retos. Y esos son los retos a los que los chicos se están enfrentando, pero que son los retos a los que las escuelas les da la espalda porque nos metemos en otra lógica completamente diferente. De mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención. Fue en verdad placentero estar con ustedes, dirigirme a ustedes, que me acompañaran en esto. Hay algunas cosas en las que seguramente no concuerdan, es normal, debe ser así. Imagínense que todo estuviera de alguna manera llevándose en un solo pensamiento, pues no llegaríamos a nada. Pero aquí la clave importante es sobre todo pues pensar que nosotros podemos cambiar las circunstancias de nuestra comunidad, de nuestra localidad, de nuestro estado y hasta de nuestro país. Depende de la generación que estemos desarrollando en este momento. Es un placer estar con ustedes. Algunas de las cosas que de pronto plantearon en el chat, fui comentándolas, ¿no? Nuevamente, pues se quedan estos retos importantes. La clave está precisamente en tratar de desarrollar una nueva forma de trabajo en la cual nosotros podamos abrir a los chicos con una forma de pensar completamente diferente, que no esté circunscrita al ámbito de un trabajo solamente escolar. Ojo, la escuela, como dice Adriana Mendoza, debe llevarnos a cambiar nuestra actitud personal para después transformarnos en la docencia. Y ahí está precisamente el trabajo que tendríamos que hacer. Y ese es el reto también para nosotros. Ese es el reto porque a final de cuentas muchos de nosotros seguimos siendo parte importante en la vida de los chicos. Entonces hay que enseñarles a los chicos que nosotros también podemos ser de alguna manera diferentes, creativos, innovadores. Y ese es el reto que tenemos en este momento para darle solución a tanta problemática en la cual estamos ya viviendo en carne propia lo que hemos generado. Nos estamos confinando más o menos un promedio de 4 meses. Lo que viene en los próximos años puede ser peor. Habría que nosotros considerar si desde este momento actuamos para que no suceda lo que nos sucedió. Les agradezco muchísimo. Espero verlos en otro momento. Es un gusto estar con ustedes. Algunas de las cosas que me comentaron las fui también respondiendo al momento. Les agradezco a todos su presencia y espero en otro momento estar con ustedes. La próxima semana, si hay las posibilidades, trabajaremos aprendizaje basado en problemas y una última trabajaremos evaluación, porque hay también algunos de ustedes me mencionaban algunas cuestiones relacionadas con la evaluación. Bueno, pues es que tenemos todavía esa mentalidad arcaica de lo que es evaluar. Y aquí en este tipo de propuestas la evaluación debe también reformularse completamente. Ya tocaremos este tipo de cosas, ¿no? Nos dice Tomás González Talavera, es inverosímil ser utópico cuando solo te dan horario tan marcado de trabajo. Pues bueno, indiscutiblemente, cuando trabajamos de 8 a 2, es un trabajo completamente burocrático que no te va a llevar a nada. Pero ahora la pandemia nos demostró que el aprendizaje no se detiene en los horarios. Por lo tanto, el trabajo de un maestro no se detiene en los horarios. Y estamos viendo cómo los chicos trabajan en otros momentos, cómo nosotros trabajamos en otros momentos diferentes a los horarios. Y eso es precisamente lo que está transformando esta pandemia. Por lo tanto, estar restringidos en cuestiones administrativas no nos va a llevar a nada. Habría que abrirse mucho más. Hay maestros que ya lo están haciendo de una manera formidable, sorteando a veces estas cuestiones administrativas que nos ponen, pero lo importante es eso, que ya están poniendo en práctica nuevas cosas, nuevas formas. Este chico que les digo que está dentro de los 50 mejores docentes a nivel mundial mexicano, jovencito, él lo que está implementando es mediante sus alumnas, ojo, y alumnas, desarrollar niños STEAM o con habilidades de ingeniería, matemática, ciencia y artes en lugares alejados.
y él nunca se limitó a pensar lo que a veces por tradición tenemos, no, las mujeres no deben estudiar, las mujeres no deben comprometerse con la ciencia, las mujeres no deben hacer otras cosas más que formarse en este sentido, ¿no? Él abrió esa posibilidad y por eso seguramente este año va a quedar entre los primeros lugares, ojalá y gane el primer lugar, como uno de los maestros que motiva y propicia el cambio hacia la revolución, la cuarta revolución industrial. Entonces no podemos restringirnos a ellos. Los horarios, el horario siempre va a ser un aspecto que nos obstaculice. Seguramente como maestros nosotros tenemos muchas posibilidades. Y yo lo sé, conozco muchos de ustedes que sé que no se conforman o saben que su clase o su trabajo no termina a las 2 de la tarde. Los que de alguna manera fuimos educados de manera burocrática pensamos que es así, pero esto no es así. Entonces, pues a seguir trabajando, les agradezco mucho otros comentarios que me han hecho. Claudia Carrillo nos vuelve a comentar, no olvidar la parte humana, eso es algo importante, ¿no? No olvidar la parte humana porque a final de cuentas es lo que nos va a salvar. Y también así, pues el hecho de que podamos nosotros interactuar con los chicos de una manera diferente. Entonces ahí está la clave, les agradezco mucho, les saludo a la distancia y esperemos vernos pronto. Un abrazo y le agradezco muchísimo a la doctora Lupita que desde el Centro de Maestros de Tonatico pues nos